darle la más cordial de las bienvenidas en esta fría tarde. Yo estoy desde Cartago, entonces vieran el frío que está haciendo por acá. En realidad, la idea es que podamos conocer un poco sobre el tema de manejo de residuos sólidos en un contexto un poco más general y dentro de una perspectiva un poco diferente a la que estaríamos acostumbrados a hablar del tema de residuos sólidos. Agradezco que algunos compañeros de forma aleatoria y solidariamente nada más me dijeran como de las carreras que vienen para contextualizarnos un poco, un tema de manera aleatoria, por favor, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Natalia Murillo y yo vengo de la carrera de psicología. Estoy iniciando la carrera, de hecho, y es mi primera intervención dentro de la semana de transversalización. Y entonces, realmente estaba como muy ansiosa de conocer de qué se trata y pues usted acaba de mencionar que me imagino que hay varios compañeros de otras carreras, lo cual es fantástico para escuchar y pues compartir. Me imagino que cuando es presencial va a ser mucho más bonito porque uno puede compartir con ellos presencialmente, entonces es como interactuar con los otros pues compañeros de la universidad. Entonces yo vivo en Heredia y pues, qué gusto de verlos a todos. Gracias. Entonces tenemos de psicología, ¿de dónde más tenemos? Tranquila, buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Marilyn Víquez, soy maestra de educación preescolar y estoy llevando la maestría en psicopedagogía. Un placer, muchas gracias. Sí, buenas noches para todos. Igual a don William Maroto, este servidor Félix Arias está cursando el primer cuatrimestre de licenciatura en Administración de Empresas, con énfasis en mercadeo y ventas, y es un gusto para todos poder compartir esta semana de transversalización que esperemos esté llena de que nos llene esos temas, ¿verdad? Claro. Entonces, un gusto. Gracias, Félix. Ok, mi nombre es Abril Villegas, yo soy abogada, saqué la licenciatura en Derecho en la Universidad de La Salle y ahora estoy cursando el posgrado en Derecho Notarial y Registral y este es mi primer cuatrimestre. Listo, gracias. Xiomara. Buenas, mi nombre es Xiomara Alfaro. Estoy cursando mis dos últimas materias y siempre me ha interesado mucho este tema. Me gusta mucho el tema ambiental y cuidar nuestro entorno, nuestra naturaleza. Y creo que ya había escuchado a don William en alguna cátedra del curso de Derecho Ambiental. Listo, buenas tardes. Mi nombre es Esteban Ceciliano, soy primerizo en la Universidad de La Salle. Estoy cursando la maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. Y encantado de poder adquirir nuevos conocimientos y esta nueva formalidad o formato de estudio. Listo, gracias, Esteban. Hola, mi nombre es Ariana Valverde, también soy primeriza en la Universidad La Salle, soy abogada especialista en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica y estoy ahorita cursando, igual que Abril, la especialidad en Derecho Notarial acá en la universidad, entonces estoy muy entusiasmada de este curso porque tiene mucho que ver con lo que hago diariamente, entonces para aprender lo más que se pueda. Listo, muchas gracias. Bueno, compañeros, muy satisfecho de ver que habemos diferentes profesionales de diferentes áreas. Esto lo vamos a manejar de una manera diferente. Estamos en una semana de la transversalización. En esta semana la universidad nos da la oportunidad de ver algunos temas desde una perspectiva un poco más diferente. Probablemente algunos, como esta última compañera Ariana, que se especializa un poco más sobre el tema y todo lo demás, sea algo de su común denominador, pero probablemente los que estaban en psicopedagogía o en enseñanza, desde cualquier área de una u otra forma, probablemente podría decir, bueno, los residuos sólidos, pues me interesa, soy consciente y tengo una buena responsabilidad
con las acciones que hago ambientalmente, pero tal vez no nos damos cuenta que los residuos sólidos indirectamente forman parte de nuestra vida. Y lo interesante de este pequeño conversatorio, de esta pequeña presentación que vamos a tener, es que vamos a analizar algunos aspectos básicos para que todos lleguemos a una conclusión. Los residuos sólidos son el resultado de la calidad de vida, del entorno y de cómo yo me estoy desarrollando. Y eso es importantísimo porque en este eje transversal lo vamos a ver desde una perspectiva de un buen vivir. ¿Y qué es ese buen vivir? Es darme cuenta de lo que yo estoy haciendo, cómo estoy incidiendo y de la forma y de la oportunidad que tengo de poder cambiar eso y de ser agente multiplicador para poder hacerlo. Yo creo que al final lo que tenemos que darnos cuenta es que cada uno de nosotros, desde nuestras respectivas trincheras, sea desde el tema del derecho, sea desde el tema de la educación, sea desde el tema de la psicología, de una u otra forma todos siempre vamos a tener un común denominador que es el entorno. Y si el entorno a mí me permite un buen vivir y si yo soy parte de ese buen vivir, pues de una u otra forma todo va a fluir de una manera diferente. Y aunque no lo crean, el manejo de los residuos sólidos tiene gran importancia sobre ese elemento. ¿Y por qué la importancia? Porque de una u otra forma yo soy un agente directo sobre lo que estoy trabajando en el tema de residuos sólidos. Básicamente esto es lo que vamos a hablar en estos pequeños minutos. Siéntanse en la libertad al final de la conferencia de tratar de hacer las consultas y las dudas que lo vamos a hacer. Es un gran tema con un montón de aristas que lo vamos a tener que ver en muy pocos minutos. Entonces, de una u otra forma, si consideran que tienen alguna duda o necesitan como ampliar muchísimo más sobre el tema, lo podemos hacer. Antes de iniciar con la presentación oficial, pues también indicarles que esto es un aporte que la Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle realiza en esta semana de la transversalización. Desde la Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible nos encargamos de formar profesionales que tengan una mentalidad y que puedan desarrollar estrategias para poder generar acciones de gestión ambiental y de desarrollo sostenible desde sus respectivas trincheras. Y entonces esto es bien interesante porque de una u otra forma profesionales de diversas materias se están formando dentro de la U para tener todas estas características y para poder ser agentes de solución y agentes propositores en temas de gestión ambiental y de desarrollo sostenible, que para nosotros siempre es como el por demás importante. Voy a darle presentar ahora. El presentar ahora me va a dar automáticamente me va a bloquear la pantalla que en este momento yo estoy viendo con ustedes. Entonces, si en el proceso hay algún problema, agradezco que se lo comuniquen por medio de Francisco. Y como lo comentó Francisco al final de la presentación, la idea es que, como lo comunicó Francisco, la idea es que al final de la presentación podamos abarcar algunas consultas. Listo, compañeros, entonces vamos a empezar. Cuando nosotros hablamos de residuos sólidos, siempre se nos va a venir a la mente una palabra, que la palabra es la palabra con la cual todos nosotros empezamos a crecer, que no es la palabra adecuada, pero para empezar la exposición tenemos que traer la colación. Antes, cuando estábamos pequeños, cuando nos hablaban de residuos sólidos, pues nos hablaban de basura. Porque era algo que indirectamente siempre estaba con nosotros, pero no lo tomábamos dentro de nuestro común denominador. Víamos como los papás de nosotros sacaban la basura, veían como en la escuela nos decían, tiene que depositar la basura en su lugar. Cuando íbamos en el bus o íbamos en algún lado o estábamos distraídos o estábamos sentadillos en el baño, empezábamos a revisar cosas y siempre veíamos el loguillo de depositar la basura en su lugar. Y entonces, de una u otra forma, ahí es en donde nosotros indirectamente empezamos a tomar acciones sobre los residuos sólidos. ¿Cuál es el tema de que es un buen vivir? Es un buen vivir porque los residuos sólidos son parte de mi vida,
sea, son parte de lo que yo estoy produciendo, es parte de cómo yo me estoy alimentando. Entonces es bien interesante porque hoy vamos a tratar de comprender los aspectos básicos sobre cómo estamos trabajando el tema de los residuos sólidos para llegar a una conclusión de por qué los residuos sólidos son un elemento tan importante para la generación del buen vivir. Antes que todo, permítanme presentarme. Mi nombre es William Maroto. Yo soy profesor de la maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Por formación académica soy licenciado en Salud Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Tengo un bachillerato en Administración de Negocios por parte de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT. En el Instituto Tecnológico de Costa Rica saqué una especialidad en responsabilidad social corporativa. Soy egresado de esta maestría, en donde ahora doy clases, y aparte de eso, realicé estudios en la Universidad de San Carlos en Guatemala sobre el tema del manejo integral de los residuos sólidos, manejo de cuencas y gestión de riesgos. Y todas estas formas, toda esta formación y experiencia, pues la hemos traído a un tema de experiencia laboral. Tengo 38 años, vivo en Cartago, en Oriamuno, específicamente en un pueblo que se llama Cor, que vieran qué frío está, pero tengo 10 años de desarrollarme como director de servicios ambientales en la Municipalidad de Oriamuno. Sumado a eso, bajo una experiencia de docencia y una experiencia como consultor nacional e internacional en temas de responsabilidad social corporativa, en temas de manejo integral de residuos sólidos y en temas de inteligencia emocional. Hemos participado en diferentes proyectos, desde la generación de planes de gestión integral de residuos sólidos, desde el nivel local hasta nivel empresarial y a gran y pequeña escala. Sumado a eso, hemos desarrollado proyectos como elementos de planificación con gestión de cuencas, siempre enfocados en el tema de la gestión ambiental, y hemos participado en diferentes proyectos como metodologías para la determinación de los inventarios de gases de efecto invernadero en carbono neutral y algunos otros que se ven directamente relacionados con el tema de la gestión de los residuos sólidos. Todos estos elementos, aparte de que me hagan parecer un ñoño en el tema de los residuos sólidos, pues simple y sencillamente se resumen en que soy un apasionado de la materia, que me gusta un montón, y que esta experiencia, esta expertise, pues aparte de que está al servicio de la universidad por medio de la maestría, siéntase en la libertad por medio de las diferentes formas de comunicación, de también tomarla a su servicio en el momento en que ustedes lo necesiten. Lo primero que nosotros tenemos que empezar, compañeros, es entender un elemento de buen vivir. Pero un elemento de buen vivir no es de un punto de vista filosófico, que no deja de ser importante, pero sino un punto de vista de la formación de donde cada uno de nosotros nos estamos desarrollando, de esa trinchera que estábamos hablando al principio, ya sea derecho, ya sea educación, ya sea psicología, ya sea administración, ya sea la rama que nosotros tengamos que tener. Para nosotros, en teoría, poder desarrollar un buen vivir desde una estrategia de nuestra formación profesional y para poder desarrollar mejores entornos y mejores estilos de vida, hay ciertos elementos que tenemos que tomar a colación. El primero, el bien ser y la autorrealización. Yo, antes de ser profesional y antes de ser profesor y antes de ser director, soy ser humano. Y como ser humano necesito sentirme pleno y consciente, porque de una u otra forma eso me va a permitir una autorrealización. Sumado a eso, hay otros elementos que nosotros tenemos que tomar a colación. La conciencia ecológica es una de ellas. Vivimos en un solo planeta y tenemos recursos limitados,
Probablemente algunos de nosotros cuando estábamos en la escuela, pues nos indicaban que elementos como el agua eran recursos ilimitados porque siempre iban a estar ahí, y ya nos estamos dando cuenta que no necesariamente es cierto, que ahora probablemente en el condominio, en el residencial, en la vivienda, en la comunidad en donde vivamos, ya la SAD o la municipalidad pues hacen más procesos de racionalización de agua, escuchamos que están buscando mejores lugares para poder captarlo. Eso lo que nos invita a decir es que no es una responsabilidad de ellos, sino es una conciencia mía, entender que yo estoy en ese entorno y que ese entorno me permitiría tener mejores relaciones con los demás. Eso me da paso a un tema de convivencia. Yo desarrollo las relaciones que quiero desarrollar. Entonces, si yo tengo una buena convivencia con mis vecinos, con mi familia, conmigo mismo, de una u otra forma me va a generar paz y eso me va a dar seguridad en mi propia vida. Y si yo tengo todos estos elementos, voy a poder desarrollar mejores elementos de participación y de gobernabilidad. Y cuando hablamos de gobernabilidad, no es lo que está haciendo el gobierno en este momento. Cuando hablamos de participación y gobernabilidad, es que yo soy el tomador de decisiones de todos estos elementos dentro del entorno, y por eso la gobernabilidad pasa a ser un factor importante. Entonces vean qué interesante, porque ya hablar del buen vivir no es un tema meramente espiritual o un tema más filosófico, sino que indirectamente es un tema de valores que siempre me han caracterizado como ser humano y que indirectamente han estado ahí y que fluyen en mí para yo poder llegar y ser una mejor persona. Decía San Francisco de Asís que uno tiene que empezar por hacer lo necesario, luego lo posible, y cuando uno se iba a dar cuenta estaría haciendo lo imposible. Esto también lo podríamos resumir en llegar y decir que pequeñas acciones locales generan grandes resultados globales, y el tema de los residuos sólidos no deja de ser uno de ellos. ¿Por qué los residuos sólidos para un buen vivir son supremamente importantes? Porque son un tema en donde la primera responsabilidad la asumo yo como ser humano, ya no como profesional, ya no como profesor, ya no como administrador, como educador o abogado, sino lo tomo yo como ser humano, y por eso lo tengo que entender que es un valor del buen vivir. El problema es que tenemos algunos retos en la gestión integral de los residuos sólidos, porque cuando hablamos de residuos sólidos, es como si estuviéramos hablando de las antenas celulares. O sea, todos queremos tener una excelente cobertura celular en nuestros teléfonos, pero cuando vemos que nos ponen una antena celular cerca de nuestra casa o a la par del parque en donde yo frecuento, pues ya eso me genera algún elemento de incomodidad porque visualmente no es bonito, no sé si voy a tener alguna afectación directa por término de radiación, por el elemento que ustedes quieran. Lo mismo pasa con la gestión de los residuos. Generalmente nosotros disponemos los residuos para que la MONI se los lleve, pero no sabemos qué pasa después de esos residuos. Pero vean qué interesante, porque igual para eso yo le tengo que pagar a la MONI una tasa, mes a mes, para que me lo traten. El pago de esa tasa me da la oportunidad a mí de exigirle a ese gobierno local una gestión integrada de los residuos. Eso es lo que vamos a tratar de entender un poquito hoy. Cuando hablamos del tema de basura y qué es lo que pasa con la basura, se nos vienen a la mente algunos elementos básicos. Entonces muchos podríamos decir, ¿qué es un residuo sólido? Es algo que ya no necesitamos y que necesitamos disponerlo en algún otro lado, que es lo que nosotros conocemos como residuos. Pero no nos damos cuenta si hay un relleno sanitario cerca, cuánto cuesta ese relleno sanitario, qué hace ese relleno sanitario, y lo más importante, cuánto está contaminando la basura que yo estoy generando, particularmente que sea un poquito o que sea un montón. Y acá es donde vamos a empezar ya a eliminar la palabra basura, que lo utilizamos para contextualizar la materia, y vamos a empezar a cambiarla por residuo sólido. Y la idea es que cuando terminemos esta presentación podamos entender que ya no es basura, sino que es residuos sólidos. Y los residuos sólidos se manejan por un tema de gestión integral en Costa Rica. Entonces, de una u otra forma,
tenemos que saber que tenemos algunos retos. Lo primero, que las instituciones del Estado tenemos muy pocos recursos. Entonces, ustedes siempre van a escuchar, bueno, ahora para ninguno de nosotros es un tema ajeno, el tema de buscar deuda barata para reemplazarla por deuda cara, y eso pues básicamente representa que en este momento no tenemos como instituciones los recursos suficientes para tratar este tema. Otro tema que tenemos es que los rellenos sanitarios tienen una vida útil limitada, o sea, un relleno sanitario, que es el lugar en donde dispongo los residuos, pues no es un lugar que va a estar toda la vida ahí, sino que cuando él llega a su vida útil tengo que dar todo un proceso. Y otro problema que tenemos es que la disposición ilegal de los residuos sólidos es casi del 8% que se están manejando mal. ¿Qué es lo que queremos decir? Que todavía hay un 8% o que quema los residuos, o que los tira al río, o que los dispone de manera inadecuada, y aparte de generar un problema de contaminación ambiental, pues no permite que se genere una buena gestión de residuos. Los residuos sólidos es la tercera mayor fuente de emisiones en Costa Rica, y esto es importantísimo que lo sepamos. Las emisiones de metano que se producen por residuos sólidos en los rellenos sanitarios es el tercer elemento que más contamina en nuestro país, y eso nos vuelve directamente responsables nosotros, porque somos nosotros quienes damos esa materia prima para que se vaya a los rellenos sanitarios. Y otro elemento a favor que tenemos es que este elemento es a favor. Ahora somos un poquito más comprometidos. Conforme han pasado los años, hemos tratado de ser más demandantes y hemos tenido una mejor conciencia. Entonces, ya ahora nos preocupamos un poco más por reciclar, ahora nos preocupamos un poco más por manejar residuos orgánicos, y eso es importante. Sin embargo, todas las acciones que hemos hecho para reciclar a nivel país, eso ha permitido que del 100% solo un 8.8% a nivel nacional se haya reciclado. Entonces, si las matemáticas no nos fallan, lo que nos están indicando es que aún el 92% de los residuos sólidos están yendo a rellenos sanitarios. Y ya comentamos que los rellenos sanitarios es la tercera mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero por el metano a través de Costa Rica. Como todo país, manejamos una legislación sobre el tema de los residuos sólidos, en donde, bueno, la legislación comprende un conjunto de normas emitidas por una autoridad que son de acatamiento obligatorio y que están estructuradas bajo una pirámide que es una base aquí en Costa Rica, en donde está el tema de la constitución política, los tratados y convenios internacionales, que en realidad muchos consideran que los tratados y convenios internacionales están por encima de la constitución política. Esto no es un tema de discusión, es un tema de que entendamos cómo estamos en el tema de la legislación en nuestro país, seguido de leyes emitidos por decretos, reglamentos u otros decretos que operan a la ley, y la normativa convexa. Esto en el tema de manejo de residuos sólidos se maneja exactamente igual. En Costa Rica tenemos una ley que se llama la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Esta ley está implementada desde el 2010 y tiene algunas particularidades. La primera, le da al Ministerio de Salud la potestad de ser el ente rector en esta materia. Por eso es que el Ministerio de Salud es el que emite los reglamentos, las políticas y los decretos. Y la segunda gran particularidad es que le ordena a las municipalidades el proceso de la gestión integral de residuos sólidos bajo una jerarquización. ¿Cuál es esa jerarquización? La que estamos viendo en la siguiente cuadrito, que el tema es evitar, reducir, reutilizar, valorizar, tratar y disponer. Pero ojo, como lo vamos a ver de una manera diferente, vean qué interesante, porque el tema de evitar, reducir y reutilizar no es responsabilidad de las municipalidades o los gobiernos locales, eso es responsabilidad directa mía. Yo evito, yo reduzco y yo reutilizo. Y cuando yo ya, en teoría, hice todo eso, yo dispongo la basura para
que la municipalidad pueda valorar, tratar y disponer. ¿Valorarla cómo? Haciendo la separación adecuada. ¿Tratándola cómo? Buscando formas de tratarlo adecuadamente. ¿Y cómo se dispone? Por medio de un relleno sanitario o alternativas que estén permitidas por ley. Esta ley busca algunos elementos que se conocen como principios de la ley. No los vamos a mencionar todos porque aquí lo importante es que sepamos que hay una ley de gestión integral de residuos sólidos que le da potestades al Ministerio de Salud, que le da potestades a las municipalidades, que tiene algunos principios de ley, como cuál es la responsabilidad compartida. Y aquí es donde entramos nosotros, porque la responsabilidad compartida me obliga a mí a hacer los 13 primeros elementos de la pirámide que nosotros vimos. Entonces, si nosotros no hacemos eso, simple y sencillamente no estamos haciendo una buena gestión integral de los residuos sólidos. Entonces, no los estoy disponiendo de manera adecuada, eso me va a generar una acumulación dentro de mi hogar, necesito esperar que la municipalidad pase 1 o 2 veces a la semana porque tengo que deshacerme de eso. Y en realidad, eso que me estoy deshaciendo probablemente tenga un valor o pueda servir de materia prima para algunos elementos de fabricación. Por eso, la participación ciudadana, prevenir dentro de la fuente, el acceso a la información, el deber de informar, el principio precautorio y la responsabilidad son valores que están inculcados acá, porque de una u otra forma son un ciclo que ahora, aunque se conoce ahora como economía circular, pues es un ciclo de principios que lo que busca es que de una u otra forma lo que antes considerábamos basura, que ahora es residuo sólido, ese residuo pueda tener un valor, que pueda servir de algo, que el elemento de que dentro de mi quehacer, dentro de mi trinchera ya no sea útil, pueda ser reincorporado bajo otro valor, como por ejemplo cuando saco del papel reciclado la fibra, o cuando vuelvo a reutilizar el vidrio, cuando reciclo de manera adecuada las botellas. Y de una manera muy general, porque ya esto es un poco más de materia en término jurídico, de manera de resumen, lo que tenemos que tener claro es que desde 2010, que fue donde se creó la Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, se han emitido una serie de reglamentos que permiten esa gestión integral. Se creó una política nacional para la gestión de los residuos sólidos. Esa política nos dio paso a una estrategia nacional de separación y recuperación de residuos valorizables y que de todos estos elementos pudimos desarrollar un plan nacional para la gestión integral de los residuos sólidos, que es el plan en donde el Ministerio de Salud, las municipalidades y nosotros tenemos diferentes responsabilidades que tenemos que cumplir. Lo que quería demostrarles en esta imagen es, como de una manera muy resumida, ver todo el resultado del compromiso que el país ha asumido con el tema de la gestión integral de los residuos sólidos. Ya hablamos un poco de la jerarquización de lo que es deseable, que primero tenemos que evitar, reducir y reutilizar, que eso es tarea de nosotros, y que a partir de la valorización hacia abajo es en donde empiezan las responsabilidades gubernamentales, y que hay algunos elementos que debemos que entender. El primero, que el residuo o basura va a ser completamente diferente. O sea que el residuo es completamente diferente de la palabra basura, porque antes la basura ya no lo utilizaba para nada. En cambio el residuo, si lo dispongo de manera adecuada, lo puedo volver a insertar dentro de algunos elementos de la sociedad. En nuestro país, y esto es importantísimo que lo sepan, porque así como en derecho conocemos sobre la jerarquización del cumplimiento de las leyes, así como en psicología conocemos sobre algunos comportamientos del psique, así como en administración de empresas, entendemos desde las reglas de Maxwell hasta algunos principios elementales de mercadeo, de administración, o en educación entendemos elementos más de currícula o de pedagogía,
En la gestión integral de residuos sólidos en nuestro país, lo tenemos clasificado en 3 grandes grupos: residuos ordinarios, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Las imágenes que ustedes están viendo, pues de una u otra forma son cómo los podemos clasificar. Hay un aspecto bien importante que esto les tiene que quedar hoy clarísimo, para que cuando ustedes a partir de este momento les hablen del tema, sean todos unos expertos. Lo primero, la valorización de los residuos, o sea, cuando yo reciclo los residuos, lo que reciclo son residuos ordinarios. Porque mucha gente cree que residuos ordinarios es lo que conocíamos como basura, y no. Dentro de los residuos ordinarios están todos los residuos que yo podría valorizar o reciclar. También están los residuos de manejo especial que por su composición se debe tener un manejo particular, como por ejemplo las llantas, como por ejemplo todo lo tecnológico, como por ejemplo los fluorescentes, o los residuos peligrosos, que generalmente estos son los residuos radiactivos y los que se manejan en un hospital, o que de una u otra forma no se pueden clasificar o manejar por parte de los gobiernos locales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país? Vean, en nuestro país hay un montón de acciones que se han venido realizándose. Hay estudios de comercialización, o sea, ya los residuos sólidos tienen un valor, y como tienen un valor ya no son basura. Se han desarrollado diferentes acciones para que ese valor pueda volver a ustedes como lo que se conoce ahora como ecoins o ecolones, y también se ha buscado tener un orden de cómo se está manejando para evitar elementos de contaminación, como los gestores autorizados. O sea, si yo tengo plástico, puedo buscar en la página del Ministerio de Salud quiénes son los gestores de plástico y puedo hacerles llevar esos plásticos para garantizar que van a ser utilizados de la manera adecuada. Y aparte de eso, tenemos un sinfín de oportunidades que como país podemos aprovechar, como por ejemplo, la generación de energía eléctrica a través de los residuos sólidos, la generación de contenido calórico a través de los RDF, que básicamente los RDF es una definición muy técnica para el tema de residuos sólidos, pero es el material que me puede dar el suficiente contenido calórico para poder utilizarlo en otra materia, o los mejoradores de suelo cuando puedo compostear y manejar todos los residuos orgánicos. Entonces, si ustedes lo ven desde el punto de vista económico, los residuos sólidos también han estado en esa participación de desarrollo del país. ¿Y por qué han estado en la participación del desarrollo del país? Porque de una u otra forma son producidos por mí. Esta figura que están aquí es bien importante, porque eso es lo que yo, lo que don Ricardo, lo que Adriana, lo que todos los que estamos aquí, estamos produciendo en residuos sólidos. Si nosotros en este momento hiciéramos una pequeña actividad y después de que termine esta conferencia nos vamos para donde estamos disponiendo nuestros residuos ordinarios, sacamos la bolsita, la ponemos en el suelo y los empezamos a clasificar, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Entre el 50 y el 55% son residuos orgánicos. ¿Qué son los residuos orgánicos? La cáscara del picadillo de chayote que deseché ahora en la mañana, que hice un picadillo de chayote, las cáscaras de la naranja, del jugo de la naranja del desayuno, los restos de comida del arroz con pollito que voy a hacer ahora para después de la cena, y entonces en donde saqué o eliminé el pellejo del pollo, o sea, todos los residuos que de una u otra forma se consideran orgánicos. El cartón y el papel van a ocupar el 19%, el plástico un 12%, y en cantidades más pequeñas se van a ver reflejados lo que estamos viendo ahí como vidrio, metales y otros. Pero vean qué interesante, porque ojo, si nosotros lo hacemos en un cuadro, el 50% es orgánico, o sea, lo podríamos compostear. Eso quiere decir que si yo saco un saco de basura a la semana o para que lo disponga la municipalidad, yo puedo con ese residuo sólido
separar ese 50% que es orgánico, hacer compost y ya no tendría que llevarlo a un relleno sanitario. Pero aquí viene la otra parte muchísimo más interesante. Puedo valorizar un 30%, que sería separar o reciclar. Entonces, si yo separo lo orgánico y separo lo valorizable, solo un 10% de lo que en este momento tengo, donde estoy disponiendo mis residuos sólidos, tendría que ir al relleno sanitario. ¿Entienden la importancia de por qué tenemos que entender eso? Porque eso lo estoy produciendo yo. Entonces, si lo estoy produciendo yo, yo voy a ser directamente responsable de la composición de los residuos sólidos que nosotros estamos generando. Yo no sé si este dato lo conocían, pero el costarricense promedio, el tico promedio, produce alrededor de 1 kilogramo de residuos sólidos al día. Entonces, multipliquen eso por 5 millones de habitantes y dense cuenta cuál es el reto que nosotros tenemos para manejar adecuadamente los residuos sólidos. Si a nosotros este tema no nos importara y todo lo lleváramos al relleno sanitario, pues probablemente tendríamos que tener un relleno sanitario en todos los cantones y eso pues no sería ni bonito ni ambientalmente adecuado. ¿Cómo es el manejo de los residuos sólidos? Esto es importante porque esto pasa en todos sus hogares, pero ustedes no se dan cuenta que está pasando. Pero, sin embargo, están pagando una tasa o están pagando un derecho para que eso pase. Entonces, siempre es importante tenerlo. La gestión integral de los residuos sólidos, ya dijimos que las políticas las da el Ministerio de Salud como ente generador. Pero son las municipalidades las que tienen la tarea de la disposición adecuada. ¿Cómo se hace esa disposición adecuada? A través de acciones como el aseo de vías y sitios públicos, o sea, se debe recoger los residuos que se generan de las calles y se deben de mantener los parques limpios. Se tiene que hacer una recolección selectiva de los residuos sólidos. Lo ideal es que nuestros gobiernos locales nos den a nosotros la alternativa de disponer los residuos sólidos ordinarios por medio de la recolección, los residuos sólidos orgánicos por medio de composteras domiciliares o la forma que yo elija para compostear, y cuando ha pasado todo ese proceso de recolección, pues darle un tratamiento, una disposición final, que puede ser desde una planta de selección municipal para clasificar mejor esos residuos, como por ejemplo los centros de acopio, que es la imagen que estamos viendo, que es la imagen en donde vemos acá de separación, o llevarlo directamente a un relleno sanitario, que es la figura adecuada para manejar los residuos ordinarios. ¿Cómo hacemos esta disposición final de los residuos? Como se los indiqué, por medio de un relleno sanitario, por medio del composteo, por medio de un centro de acopio, pero lo más importante de esto es que ustedes como diferentes profesionales deben de entender es que la disposición final de los residuos sólidos directamente me da un impacto en la salud. Si yo los dispongo de manera adecuada, estoy evitando enfermedades. Hagamos un pequeño ejercicio. Imagínense que en este momento el municipio en donde ustedes viven, Heredia, Cartago, Guanacaste, Alajuela, San José, Escazú, Curridabat, Desamparados, Sabana, no pasara a recoger los residuos sólidos de esta semana. Y la siguiente semana no pasó a recoger los residuos sólidos. Y dentro de 2 semanas tampoco pasó a recogerlo. Entonces probablemente esta primera semana vamos a ver como todo el mundo metió sus residuos porque no pasó el camión recolector, pero ya la próxima semana, si todos vivimos en una calle y en esa calle hay 5 vecinos, pues ya uno de los vecinos tomó la decisión de dejarla fuera para que no se le acumule dentro de esa casa. Ya el señor de la pulpería empezó a acumular cajas y empezó a acumular bolsas plásticas. Ya otro de nuestros vecinos se dio cuenta que tenía demasiados residuos dentro de su hogar y los empezó a disponer en la acera. Y entonces vamos a ver más proliferación de moscas, vamos a ver más lixiviados, que es el caldito
que sale de los sacos o de las bolsas de los residuos sólidos, que son altamente contaminantes. Y visualmente, pues ya nuestra calle no se va a ver bonita, porque está llena de residuos. Ese es el impacto a la salud, la generación de enfermedades. Por eso es tan importante la disposición de los residuos sólidos, que como se los mencioné, lo tenemos que hacer por medio de rellenos sanitarios y de tecnologías amigables con el ambiente. ¿Qué estamos haciendo? Para evitar todo este tipo de cosas, también desarrollamos algunas estrategias, como por ejemplo el coprocesamiento de los residuos. ¿Qué es coprocesar? En este momento el país coprocesa mediante dos elementos básicos. El primero son los hornos cementeros, como por ejemplo Holcim y Cemex. Ellos tienen hornos cementeros en donde ellos pueden tomar los residuos sólidos y hacer un proceso de preparación, de trituración y convertirlos en contenido calórico para uso de sus hornos cementeros. En la municipalidad de Ariamuno, que es la municipalidad en donde yo trabajo, hacemos coprocesamiento de residuos y nosotros al mes mandamos 0.7 toneladas de coprocesamiento. Este 0.7 toneladas de procesamiento es el resultado que nos queda del centro de acopio. ¿Pero por qué es tan importante este dato? Porque son toneladas que no se van al relleno sanitario. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que no solo es el relleno sanitario la solución de alternativa de tratamiento y disposición final, sino que hay otros elementos como el coprocesamiento. ¿Qué también estamos haciendo? Campañas de reciclaje. Entonces, probablemente si ustedes van a sus municipios o si ustedes van a sus gobiernos locales y ustedes preguntan, ¿en dónde están haciendo campañas de reciclaje? ¿En dónde puedo ir a dejar ecolones? Pues probablemente les contextualicen elementos como lo que estamos viendo nosotros en la imagen y ya haya como todo un calendario de elementos para poder disponer los residuos valorizables. Ningún carnicero dice que su carne es mala. Pongo los ejemplos en la municipalidad de Ariamuno porque es en donde me desarrollo profesionalmente. Pero quítenle la palabra Ariamuno y llévenle la palabra que ustedes los contextualicen mejor. Grecia, San José, Cartago, Orotina, Desamparados, la municipalidad Alajuelita, la municipalidad que ustedes consideren más adecuada y ellos probablemente les puedan contextualizar sobre los elementos que se están desarrollando. Un elemento importantísimo, vamos a ver, ya nosotros como profesionales en diferentes materias entendimos que esto que estamos hablando es para entender que los residuos sólidos son un resultado directo de mi vida. Ya entendimos que hay una legislación, que esa legislación se indica que hay responsabilidades rectoras del Ministerio de Salud, responsables por parte de la municipalidad y que me generan a mí también una responsabilidad. Pero yo no puedo hacer nada de eso si yo no educo a la población, si yo no tomo a esos niños, si no tomo a esa población que más adelante se me va a convertir en la población económicamente activa y les inserto dentro de su ADN la importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es educarlos. Decirles, en Costa Rica ya hay toda una estrategia para la valoración de los residuos sólidos. En Costa Rica los residuos sólidos se están convirtiendo en el tercer elemento más contaminante, pero en Costa Rica también tenemos oportunidades de negocio, mercados incipientes y tenemos alternativas para el mejor manejo de los residuos sólidos. ¿Cómo se hace? Como se los mencioné, en este momento tenemos una estrategia de separación de residuos que básicamente es cómo tenemos que clasificar nuestros residuos adecuadamente y que de una u otra forma tenemos que empezar a agregarles, tenemos que empezar a inculcarles algunos valores agregados, como por ejemplo, vamos a ver, que la gente sepa qué tipo de botellas plásticas se deben de reciclar y cómo lo debo de hacer.
que si estoy con botellas plásticas, las tengo que enjuagar, las tengo que secar y las tengo que comprimir. Y esa va a ser la forma adecuada de poder entregarlo. Que los envases Tetra Pak necesitan un proceso como el proceso que ustedes están viendo, que todos los hemos clasificado como limpios, secos y separados, pero que de una u otra forma es nuestra responsabilidad también entenderlos, porque vamos a ver, si yo le digo en este momento a don Ricardo, el cartón se puede reciclar, pero en lugar de ahora en la cena poder cenar arrocito con pollito, me dio mucha pereza y llamé y pedí una pizza, y esa pizza me la van a traer en una caja y la caja ya se me llenó de grasa, y la caja en el proceso, como también era alguien de Cartago y le sumó la particularidad de que en Cartago somos cielo roto y siempre llueve, entonces la caja ya está mojada y tiene grasa, ya es un cartón contaminado, ese cartón no se recicla. Y es importante que nosotros lo sepamos, porque aunque parezca muy básico, muchas veces la gente no conoce sobre esos elementos. ¿Qué otros elementos? Como lo que estábamos hablando ahora del cartón y el papel, y la variabilidad de cosas que se pueden reciclar con ellos, como fotocopias, como cuadernos, como libros, como revistas, y la forma adecuada de poder hacerlo. Lo mismo que el vidrio, lo mismo que la hojalata. Y siempre hacer la salvedad dentro de ese proceso de educación ambiental, que debe ser solo limpio, seco y separado. ¿Por qué? Porque así garantizo que todos estos residuos que son valorizables los puedo incorporar nuevamente a un mercado de valor, o sea, van a servir de materia prima nuevamente dentro de su categoría y ahora sí puede ser reutilizable. Entonces, ¿qué podemos reciclar? Todos los elementos que ahora nosotros estuvimos hablando sobre el vidrio, sobre el aluminio, sobre el plástico. Esta presentación va a quedar a disposición de ustedes, nada más se las solicitan a la universidad y con gusto se las hacen llegar. ¿Y qué no se puede reciclar? Entonces vamos a ver, esto es importante que lo sepamos. En los plásticos yo no puedo reciclar empaques desechables de comidas rápidas, las vajillas plásticas, y esto es interesantísimo porque a veces decimos como, no, compremos vajillas plásticas y nos comprometemos con el ambiente porque las reciclamos, las podemos reutilizar, digamos que las podríamos lavar y las podríamos reutilizar, pero su vida útil es más baja y al final no las puedo reciclar, entonces es un elemento que se me va nuevamente al relleno sanitario. Los empaques de galletas, las bolsas de té, los alimentos para animales o en donde viene la leche en polvo. Todos esos tipos de plásticos no se pueden reciclar. En papel o cartón, que no puedo reciclar, las cajas de pizza, los cartones de huevos, las vajillas de cartón y papel. En vidrio, las ventanas, los vasos quebrados, los bombillos o los Pyrex, porque básicamente si ustedes ven el común denominador, todos son lisos, y el vidrio liso no se puede, por su composición, no se puede reciclar. Y algunos materiales de construcción, por eso los materiales de construcción son catalogados como residuos especiales y no necesariamente como residuos ordinarios. ¿Cuál es nuestro reto? Educar y sensibilizar desde niños. Vamos a ver, nada de lo que nosotros estamos haciendo, nada de las acciones que hacen los gobiernos locales, el Ministerio de Salud, las instituciones y cada uno de ustedes dentro de sus diferentes trincheras va a tener un efecto si no lo reproducimos a los agentes reproductores. Entonces nosotros somos fieles creyentes que primero tenemos que sensibilizar, porque si sensibilizamos vamos a crear conciencia. Y si yo ya entiendo el problema y genero una conciencia sobre el problema, educarse me va a ser más fácil, porque ya he inculcado en el ADN de la persona esa responsabilidad y esa conciencia ambiental que hablábamos en la primer filmina, en donde veíamos los valores del buen vivir. Y aquí de una u otra forma es importante que también lo vayamos contextualizando a un elemento de que yo no sé si van viendo que ahora sí se va entendiendo que es mejor un ciclo, porque en ese ciclo siempre estoy yo dentro de la responsabilidad de lo que yo estoy generando como residuos sólidos. Hay algunos residuos que también son
un poco más complicados de poder tratar, como los envases de agroquímicos. Sin embargo, existe toda una estrategia para poder tratarlos, que son las campañas de triple lavado, que es en donde invitamos al productor, al agricultor, a que una vez que compra su químico para la utilización en agricultura, pues utilice ese químico y dentro de la misma bomba lo lave 3 veces, se ha depositado como parte de la solución, y eso nos garantiza que el envase se lavó 3 veces, reduce su carga de contaminante. Al reducir su carga de contaminante lo podemos recoger en un centro de acopio y lo podríamos coprocesar en lugar de llevarlos al relleno sanitario. Y todas esas acciones de una u otra forma hacen que nosotros nos comprometamos. El agricultor se compromete con el tema de los residuos sólidos. El educador se compromete a sensibilizar dentro de sus estudiantes la importancia de esto. El psicólogo entiende que es parte del buen vivir. El administrador sabe que es un tema de responsabilidad social corporativa. Entonces, dentro de cada una de nuestras trincheras, vamos entendiendo la importancia de cómo lo tenemos que hacer. Hay algunos otros valores que se han venido desarrollando, que es como los residuos no tradicionales. A veces tenemos como una cama o un colchón o un sillón que no sabemos qué hacer porque la recolección normal no se lo va a llevar, pero también hay estrategias que se desarrollan dentro de los cantones para que en fechas específicas podamos desarrollarlos y que la municipalidad pueda disponerlos de manera adecuada. Y con eso fomentamos algunas estrategias, como por ejemplo que el reciclaje sea un estilo de vida, que ya no tenga solo un recipiente para disponer todos los residuos dentro de mi hogar, sino que voy a tener tres recipientes. Uno para disponer todo lo orgánico, que lo puedo compostear. Uno para disponer todo lo reciclable, que lo puedo llevar al centro de acopio de mi municipalidad, o lo puedo disponer en la ruta de recolección que me ofrezca la municipalidad. Y lo ordinario, que en teoría debería de ser lo mínimo que yo estoy sacando. Esto es importantísimo porque últimamente hemos desarrollado a nivel país objetivos de desarrollo sostenible. La generación de los residuos sólidos tiene un eje transversal en todos. Vamos a ver, en salud y en bienestar, en educación a través de los procesos de comunicación, en la generación de nuevas alternativas de energía, en generar ciudades y comunidades sostenibles, en la producción y consumo responsable. O sea, de todos estos objetivos que son 17, el manejo de los residuos sólidos indirectamente incide en cada uno de los residuos, y eso nos obliga a que nosotros tenemos que tomarlo como parte de nuestra vida. Hay todo un compromiso desde la generación un poco más religiosa, desde el Laudato Si, en donde se generan varios valores, pero ojo lo importante, y es importante que veamos como esta línea de imágenes. Si nosotros manejamos, ¿qué es lo que hemos dicho en estos últimos 50 minutos? Si nosotros manejamos de manera adecuada los residuos sólidos, composteamos y tenemos nuevas formas de mejoradores de suelos. Valorizamos y podemos volver a tener los residuos sólidos como materia prima en otros procesos. Entonces, los reutilizamos. Y lo ordinario lo deberíamos disponer poco a poco en elementos como coprocesamiento, triple lavado o en los rellenos sanitarios. Si todo eso lo hacemos, vamos a tener elementos en donde puedo generar mejores elementos de productividad. El paisaje de mi zona puede mejorar muchísimo mejor. Puedo tener elementos que me generen paz. Vivo en una sociedad más ecológicamente comprometido. Establezco elementos de mejoradores de suelos. Tengo mejores acciones en gestión de riesgo y lo mejor, que es lo que estamos viendo en la imagen, puedo desarrollar políticas de ordenamiento territorial desde mi trinchera, porque de una u otra forma tomo elementos de buen vivir. Lo que están viendo es una imagen del volcán Turrialba que se ve desde mi casa, que siempre la pongo porque siempre me parece muy bonito,
Pero al final lo que también están viendo acá es lo que nosotros estamos buscando. Es un buen vivir, es un buen accionar, es que nos sintamos orgullosos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos produciendo y que de una u otra forma tengamos mejores acciones de poder desarrollar. Todo el mundo tiene una mascota como un perro, todo el mundo tiene una mascota como un gato, pues esa mascota se llama Shakira, es mi gran mascota, y también siempre la pongo como un ejemplo de mostrar que hay alternativas diferentes en donde nosotros podemos hacer la diferencia. Quería cerrar como esta participación en donde vimos todos estos elementos de residuos sólidos, indicándoles que la satisfacción de las necesidades es la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el fortalecimiento saludable de todas y todos, en paz y armonía con la naturaleza, y la proliferación indefinida de las culturas humanas. Al final, cuando hablamos de un tema de residuos sólidos, es hablar de un tema en donde yo directamente estoy involucrado y estoy relacionado. Los residuos sólidos, aparte de ser un elemento y un buen vivir, nos dan la oportunidad de descubrir nuevos mercados, nos dan la oportunidad que nosotros desde nuestros hogares podamos hacer compostaje doméstico, podamos separarlos. Tenemos alternativas a través de los gobiernos locales, pero lo más importante es que cada uno de ustedes como profesionales en sus diferentes ramas de formación, desde derecho, desde educación, desde la enseñanza del inglés, desde psicología, desde elementos de mercadeo, pueda establecer toda esta cadena de valores que vimos al principio y que de una u otra forma, si lo tomamos para el ADN de lo que nosotros nos estamos formando, tomamos una conciencia ambiental. Si esa conciencia ambiental la tenemos libre, ya estamos haciendo lo suficiente para esa responsabilidad compartida que también tenemos como obligación y que se nos establece por ley. Entonces, la idea de estos seminarios, la idea de esto, lo primero es de una u otra forma poder contextualizarles cómo desde la maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible estamos desarrollando estos temas, cómo estamos desarrollando oportunidades de generación de conciencia, cómo ustedes tienen una responsabilidad directa. Yo espero que después de estos 50 minutos de toda la hablada de papaya que se echó el profesor, ustedes puedan entender, uno, que tengo una responsabilidad directa, que ese tercer elemento de contaminación más importante para el país es una responsabilidad directamente mía, pero que también tengo la posibilidad de desarrollarlo, de cambiarlo desde diferentes perspectivas. En la maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible, formamos profesionales que puedan tener las habilidades, las destrezas, las oportunidades y la formación básica para que pueda desarrollar todo este montón de estrategias. Y para nosotros sería todo un gusto en algún momento, cuando ustedes terminen sus procesos de formación de grado, poderlos ver en un proceso de formación de posgrado, como algunos de sus compañeros que están aquí presentes lo están tomando como una oportunidad. Mi nombre es William Maroto, como me presenté al principio, y si tenemos dudas o consultas, pues este es el momento adecuado para poder hacerlas. Muchas gracias. Un comentario muy interesante de Abraham Vallecillo Díaz que dice: en Costa Rica hay una pésima educación en cuanto al uso de las 3 R's, o sea, el uso inadecuado y manejo de los residuos, porque lo al llamado basura para otros estratos no es basura, sino más bien entradas extras económicas. No, Abraham, básicamente pues tenés toda la razón en este tema. Tenemos grandes retos en el tema de la gestión de residuos sólidos y uno de ellos es la valorización de los residuos. Como costarricenses nos da pereza reciclar y esa es la verdad. Y por eso hablábamos ahora de que el reto que tenemos es que desde los niveles educativos de primaria, de secundaria, tenemos que empezar a inculcar ese valor. Nosotros como profesionales, como gente comprometida, tenemos que entender que así como la experiencia que nos dio el COVID-19 de tener que acercarnos a una nueva realidad con el tema de los residuos sólidos, también tenemos que tener un compromiso de poder separarlo y trabajarlo de manera adecuada. Hay algo bien interesante,
Si yo empiezo a compostear, puedo reciclar fácilmente. Y mucha gente dice, es que yo no composteo porque vivo en una casa en donde no tengo patio o eso me va a generar mal olor. No, o sea, hay un montón de cursos, hay un montón de actividades, hay un montón de estrategias en donde en un espacio muy reducido, en donde no se necesita jardín, puedo compostear dentro de mi casa y puedo utilizar ese abono orgánico para las aceras de mi vecindario, para las suculentas ahora que se pusieron tanto de moda, para los jardines internos que desarrollemos y que de una u otra forma, pues no, es correcto, Efraín, que Abraham, que de una u otra forma, nos generan opciones de que con los residuos puedo llegar a hacer un montón de cosas, como Abraham está proyectando ahora en la imagen. Gracias, Abraham, por el comentario. Buenas noches. Don William, yo nada más quería saber si a nivel de, bueno, como eso es una gestión integral, a nivel nacional, plan nacional, si existe como alguna base de datos donde uno pueda consultar los diferentes proyectos y de innovación en relacionados con materia de manejo de residuos. Ok, en referencia a eso, debería de haber una base de datos. Yo creo que lo más acertado sería como que te acercaras a tu gobierno local, a la municipalidad de donde vos perteneces, porque la municipalidad va a manejar las diferentes estrategias, como te voy a poner un ejemplo. En Oriamono manejamos todo un ciclo de proyectos con Yocycle, manejamos un montón de proyectos con empresa privada, tenemos nuestro propio plan de gestión integral de residuos sólidos, tenemos un centro de acopio, hacemos campañas de triple lavado porque Oriamono produce el 65% del producto hortícola nacional, entonces tenemos una responsabilidad muy grande en el tema de seguridad alimentaria. Entonces, no existe en sí una base de datos. El Ministerio de Salud maneja una lista de gestores autorizados para el tema del tratamiento de los residuos sólidos, pero no hay algo que tenga como un compendio o una compilación de estrategias o de buenas prácticas. Entonces te voy a poner un ejemplo. Si a usted le gustaría compostar y está interesada en tener una compostera doméstica, si vivieras en Oriamono, pues nos pones un correo, nosotros te damos un curso, te capacitamos y cuando tenés la capacitación lista, te damos una compostera, te damos un seguimiento por 3 meses y a partir de ese momento cada año retomamos la renovación de un contrato de comodato para que puedas tener una compostera doméstica y puedas trabajarlo dentro de tu comunidad, perdón, dentro de tu hogar. Pero probablemente lo más ideal para poder determinar qué acciones se están desarrollando es que te acerques a los gobiernos locales. Creo que los gobiernos locales de primera mano sí te pueden dar como la información de las acciones que se han venido desarrollando. Porque en esta materia, aunque el ente rector es el Ministerio de Salud, pues no se ha dado como una coordinación muy adecuada. Pero en términos generales, las municipalidades a través de sus departamentos de gestión ambiental, pues ha desarrollado acciones para poder hacerlo. Hola, buenas noches para todos. Mi comentario va relacionado en el tema de que se requiere un compromiso, y como bien lo mencionó don William hace un rato, se requiere un compromiso de todos para el manejo de esto. Yo tengo la experiencia en empresa privada del programa de cero desechos al relleno sanitario y al final de cuentas es caro, ¿verdad? Hay que pagarle a los gestores, hay que hacer diligencias y al final sale más caro, ¿verdad? Es más fácil, es más sencillo poner los desechos y que se los lleven y que vaya al relleno sanitario, ¿verdad? Obviamente eso es más fácil, más sencillo, pero ahí es donde entra el compromiso, ¿verdad? De todos y el compromiso de las cabezas de las diferentes instituciones, de las cabezas de las diferentes empresas, con el tema del medio ambiente. Entonces yo afortunadamente he tenido la oportunidad de que siempre compran estas ideas y siempre he podido implementar el programa de cero desechos al relleno sanitario, pero sí definitivamente pues se requiere eso. Sí, Alexander, el tema de los residuos sólidos, cuando no se maneja de manera adecuada, nos puede salir muy caro.
desde la generación de enfermedades hasta implicaciones ambientales muy altas. Yo creo que al final la oportunidad que se nos genera es que tenemos alternativas, como la alternativa que nos acabas de poder hacer, y que de una u otra forma, si las uso de manera adecuada, los ecoins o ecolones, los centros de acopio, el triple lavado, la posibilidad de tener una compostera doméstica, la posibilidad de que mi gobierno local disponga en un relleno sanitario para el tratamiento final, siguen siendo estrategias que si las aprovechamos de manera adecuada, estamos cumpliendo esa responsabilidad. Siempre es importantísimo y siempre lo digo, cada uno de nosotros vamos a tener un común denominador. Pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestras obligaciones municipales, y si estoy pagando 5.000, 6.000 colones al mes por el tratamiento y disposición de los residuos sólidos, es importantísimo saber qué oportunidades y qué alternativas puedo tener en el tema del tratamiento de residuos, porque generalmente estamos acostumbrados a que X días a la semana dispongo los residuos, pasa el camión recolector y ahí me despreocupé. Pero también es importante que sepamos qué es lo que está pasando con los residuos sólidos y que de una u otra forma se está generando a través de ese tratamiento final. Gracias, Alexander. No sé si alguien más tiene algún otro comentario, pero acá también hay otro comentario de Abraham Vallecillos que nos dice: en Golfito tenemos ese programa del cual está hablando don William. Tenemos un centro de acopio y cada jueves pasa un camión a recoger dichos desechos. Y antes de la pandemia e individualmente en nuestros carros íbamos al centro a dejar dichos desechos. Y a cambio de eso nos daban frutas y verduras como aliciente, todo en conjunto con la Municipalidad de Golfito y Jica, Japón. Me parece que es un comentario interesante por esta parte del incentivo que hay ahí. No sé, don William, si conoce otros lugares con mecanismos similares. La Municipalidad de Golfito ha desarrollado algo que a nosotros nos parece supremamente interesante, que es ese trueque de residuos sólidos, que al final es algo que fácilmente podríamos reproducir en algunos gobiernos locales a nivel nacional. Yo creo que el comentario que nos hace Abraham, lo más importante también es entender una cosa. Hay instituciones a nivel internacional que por un tema de cambio climático tienen toda la disponibilidad de poder ejecutar proyectos en el tema de manejo integral de residuos sólidos. JICA, Japón es una de ellas. Entonces, de una u otra forma, para los profesionales en la materia que estamos acá, también entender que la cooperación internacional en el tema de manejo de residuos sólidos ve a Costa Rica como un nicho exploratorio en la materia para una gestión adecuada de los residuos sólidos, lo cual de una u otra forma nos tiene que generar una expectativa de que hay esperanza en que lo podemos trabajar de una manera participativa y de una manera más integral. Gracias, Abraham. Don William, tenemos el chat lleno de comentarios, así que voy a darle lectura a los comentarios y usted al final se refiere a los que gusten. Dice Andrés Solano: realmente tenemos retos en el centro de tratamiento de los desechos sólidos. Muchísimas gracias por generar al menos esa espinita que nos haga ponernos vivos y prestarle la importancia que requiere. Manuel Angulo Mora: la valorización de los residuos desde la fuente, siempre teniendo claro el cono invertido expuesto de la ley GIRS, donde la municipalidad son los gestores autorizados de este tipo de residuo valorizable. Marilyn Víquez nos dice: en mi parte como educadora les pido a los padres de familia que por favor envíen en algún recipiente plástico alimentos saludables como frutas, pan o el mismo desayuno, almuerzo, así evitamos los empaques de jugos y galletas. De mi parte sí trato de inculcarles la manera de reciclar, utilizar los materiales en manualidades. Don Ricardo Russo: muchas gracias, excelente presentación que profundiza y nos ayuda a comprender la importancia de comenzar a gestionar los residuos desde su origen. Manuel Angulo Mora: pero además del compostaje, ¿se puede trabajar en la educación ambiental, los viveros? Adriana Figueroa:
Muchas municipalidades tienen proyectos. La de San Pedro, por ejemplo, tiene uno de prestar composteras. Igualmente, Adriana Figueroa nos dice, fundamental la educación a las comunidades en cada municipio. Ok, vamos a ver, básicamente yo creo que lo más importante de los comentarios que se han generado, existe un común denominador. Vamos a ver, los residuos sólidos ya quedamos clarísimos en que también es una responsabilidad nuestra. También quedamos claros en que los gobiernos locales de una u otra forma tienen el reto de poder darnos alternativas para el manejo adecuado. Y que de una u otra forma, en nuestro caso, la educación, la sensibilización y la conciencia ambiental que generemos en nuestros hijos desde nuestro hogar, que nos comprometamos nosotros como profesionales. A veces nosotros somos como los más quisquillosos porque ya traemos una estructura de personalidad y de fundamento de elementos o un diario en donde no valoramos elementos como ¿qué estoy haciendo con mis residuos sólidos? Por eso cuando se vuelven y nos dicen, es que ¿cómo es posible? Es mentira que yo produzca 1 kilo de residuos sólidos. Y empezamos a hacer como ese análisis, pero es que hoy en la mañana lo que me comí fue un sándwich, eso no genera residuo. Y al almuerzo, sí, es cierto, hice el picadillo de papa, pero lo que gasté fueron 3 papas porque era solo para mí, para mi esposo, mi novio, mi piolesnal, lo que ustedes quieran. Pero vamos a ver, si ustedes se ponen a pensar en la bolsa de donde sacaron ese pan cuadrado para el desayuno, si ustedes se ponen a pensar en la cajita de plástico en donde utilicé la margarina, si ustedes se ponen a pensar en el plástico de donde saqué el queso para hacerme el sándwich, si ustedes se ponen a pensar en el Tetra Pak de donde saqué el jugo de naranja, de una u otra forma, y empiezo a sumar todo eso, nosotros estamos produciendo 1 kilo de residuos al día. Y lo estamos produciendo cada uno de ellos. En este momento hay 49 personas conectadas, tenemos una realidad, aquí hay 49 kilos de residuos sólidos. Que tenemos la alternativa de poder manejarlos diferentes. Entonces, de una u otra forma, el común denominador de los comentarios que tenemos acá es que es en la educación en donde podemos ir cambiando esa forma de pensamiento, y es en los gobiernos locales en donde debemos obligar y solicitar como ciudadanos las alternativas para manejar de una manera más adecuada, las alternativas para poder yo tener mejores lugares para el acondicionamiento de mis residuos sólidos. Muy bien, don William. Adriana Figueroa nos dice, es necesario también poner responsabilidad en las empresas para producir menos contaminantes, responsabilidad para todas las partes. Hay un último comentario, sin embargo, si gusta, hay un par de comentarios más, pero si gusta referirse a este tema, le doy espacio y después ya sí hacemos los últimos 2 comentarios que tenemos acá. Vamos a ver, hay un tema que se llama responsabilidad extendida del productor, que es parte de los principios que hablamos cuando explicamos el tema de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. La responsabilidad productiva del productor es que si yo fui a X tienda, entiéndase Collo, importadora Monge, la que sea, solo por mencionar un nombre, y si yo ahí compré una lavadora, lo que me quiere decir es que si esa lavadora en el momento en que termine su vida útil, esa comercializadora debería de tener la obligación de aceptármela cuando yo ya no la voy a disponer, para que ellos lo dispongan de manera adecuada. Ellos deberían, las empresas, en esa responsabilidad compartida, también generar educación ambiental, también capacitar a sus colaboradores en todos estos temas, también desarrollar planes de reciclaje y también asumir ese compromiso ambiental que todos deberíamos de tener. Eso es lo que tenemos que entender como responsabilidad extendida al productor o a nivel empresarial. Muy bien, muchas gracias, don William. El último comentario sería, si bien es cierto, se ha venido avanzando en este importante tema, también lo que es que deberíamos de ir a un ritmo más acelerado y de mejor ejecución. Es una lástima que incluso los programas de reciclaje se queden cortos, pues el servicio de la municipalidad de mi cantón hace lo mismo. Sí, insisto, lo vimos al principio con la estadística que presentamos.
sea, estamos haciendo grandes estrategias para el reciclaje, pero hemos reciclado solo el 10% de los residuos que se están produciendo a nivel diario. Eso es un gran reto. Entonces, de una u otra forma, tenemos que meterle el acelerador a estos temas, tenemos que meter el acelerador en mejores estrategias, y nosotros como consumidores pues también tenemos que tener la valentía de saber que tenemos que cambiar esta normalidad, así como cambiamos algunos comportamientos con el tema del COVID-19, pues también entender que con el tema de manejo de residuos sólidos se vale que tenga un nuevo cambio de pensamiento en cómo lo voy a manejar desde mi hogar, que creo que al final es lo más importante. Muy bien, don William. De parte de la Universidad de La Salle, de verdad que queremos darle las gracias por esta conferencia de muchísimo interés para todos. Adicionalmente, creo que queda de manifiesto algo que es muy importante en la misma, y es la calidad de docentes que tenemos en la maestría de gestión ambiental y desarrollo sostenible. Dichosamente aquí en el panel tenemos, dentro de la sala, tenemos a 3 personas que están integrando esta maestría, como don Ricardo y doña Adriana Figueroa también, que son parte. Así que de verdad que es un gusto escucharlos, es un gusto el abordaje que han hecho de este tema, y de verdad que nos sentimos muy halagados en la Universidad de La Salle de contar con docentes y profesionales como ustedes dentro de esta maestría. Y a ustedes, nuestros aprendientes, yo creo que hoy don William les ha hecho una invitación muy directa, muy abierta, para que el día de mañana ustedes puedan pensar en esta maestría dentro de nuestra universidad. Don William, si tiene algo más con lo que quiera despedirse, le doy la palabra. Y si no, estaríamos cerrando la conferencia del día de hoy. Listo, como en los ejemplos pusimos que íbamos a utilizar una caja de pizza y que íbamos a hacer un picadillo y que íbamos a hacer arrocito con pollo, pues en realidad yo creo que a todos de una u otra forma ya se nos despertó como la gana de ir a cenar y todo lo demás. Agradecerles a ustedes la participación y la importancia, hacerles el recordatorio que desde la Universidad de La Salle tenemos una propuesta dentro de una maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible para que ustedes desde sus diferentes trincheras puedan desarrollar las habilidades y las competencias para generar acciones desde gestión ambiental y tener un compromiso real con elementos de desarrollo sostenible, que no solo los va a complementar dentro de la currícula, sino que de una u otra forma los convierte en agentes de cambio y en transformadores de pensamiento, que yo creo que al final es como el mejor valor agregado que podríamos tener a la hora de que llevamos procesos de aprendizaje dentro de la educación formal del país. Para mí es un gusto, yo quedo a la disposición de ustedes. Muchas gracias. william.maroto@oriamuno.go.cr. Y éxitos en este cuatri. En el momento en que quieran desarrollar proyectos ambientales, necesiten asesoría, acérquense a la maestría. Nosotros estamos en la mayor disposición de poder colaborarles. Y esta trinchera y este compromiso lo construimos todos. Entonces, la mejor lucha es la que no se da. Entonces, aquí estamos en el batallón, tratando de generar entornos bonitos para cada uno de nosotros. Muchas gracias, muchachos, muchas gracias a todos.